tal? Saludos, son las 12 y 14 minutos de la mañana. Llegamos al tramo final del programa y lo vamos a arrancar con consejos de salud que nos trae la clínica Neolife. Durante muchos años hemos hablado de la operación bikini. A las mujeres se las instaba que se dieran prisa si querían llegar al verano y perdiendo sobre todo algunos kilos de más. Afortunadamente esto está cambiando mucho, ya se habla de salud y no de pérdida de kilos, algo que sucede precisamente a la inversa. Vamos a hablar de la pérdida de grasa, de por qué deberíamos hacerlo, de qué se consigue y de las enfermedades pues que tratamos de atajar con ello. Vamos a saludar a David Baeza, que es el nutricionista de la clínica Neolife. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenas, Eva. ¿Cómo estás? Bueno, este tema me gusta mucho porque afortunadamente poco a poco se ha conseguido erradicar, bueno, ya queda menos, ¿no? Para que dejemos de hablar de la operación bikini y que realmente lo que busquemos es tener un cuerpo saludable, que estemos bien y que al final no se busque perder kilos de una manera rápida y absurda. Así es, eso es. Estamos intentando, como bien estás diciendo, pues trabajar en concienciar un poquito en que un cuerpo tiene que tener un porcentaje de grasa adecuado. Esto implica, pues obviamente, no estar ni en ese sobrepeso ni en ese bajo peso del que hablas en esta operación bikini que se busca tanto. Y bueno, sí que es cierto que hay veces que cuesta un poquito modificar estos estereotipos que encontramos mucho en nuestras pacientes, ¿no? Que buscan, como bien dices, esta operación bikini, esta pérdida de grasa, además rápida, a costa de todo, buscando únicamente un objetivo físico y dejando muchas veces detrás ese punto de salud, del cual creo que es base de lo que podemos tratar un ratito hoy, ¿no? Claro, y además siempre se refiere a las mujeres. Esta operación no se refiere a aquellos hombres que tienen una gran barriga, que les sobra kilos, siempre es referida a las mujeres. Habría que empezar por el principio y saber realmente cuál es el peso adecuado y el ideal pues, de cada persona, ¿no? Porque hay muchísimas razones que conducen a tener un peso u otro. Así es. Fíjate que hablar de un peso adecuado es algo un poquito abstracto, ¿no? A nosotros en Neolife nos gusta hablar más de un porcentaje de grasa adecuado y sobre todo pues tener un adecuado nivel de masa muscular, ¿no? En este aspecto la masa muscular es simple, cuanta más y de mayor calidad puedas tener mejor, obviamente dentro de unos parámetros, pero bueno, como esto es algo realmente complejo de aumentar, siempre vamos a tratar de aumentarla lo máximo que podamos. En términos de grasa corporal, el hombre, por ejemplo, pues por las características anatómicas que tiene, siempre tiende a tener un poquito menos de grasa corporal. Un porcentaje de grasa corporal adecuado para un hombre pues estaría alrededor de un 12, 13, 14%. Y en el caso de la mujer, por ejemplo, pues podríamos tender pues cerca de un 23, un 24, un 25% de grasa. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que estos físicos de los que estábamos hablando, que se buscan mucho en la operación bikini, sobre todo en el caso de las chicas, por ejemplo, estos cuerpos tan estéticos, tan definidos, sobrepasan a la baja considerablemente este porcentaje de grasa saludable. Y esto tiene serias implicaciones hormonales, tanto en el metabolismo hormonal como en el propio metabolismo. Y bueno, ciertamente encontramos patologías en consulta a causa de este bajo peso, como pérdida de la menstruación, por ejemplo, disminución de diferentes hormonas, testosterona, tiroideas. Y bueno, esto genera ciertos problemas que luego se nos complica un poquito en consulta cuando trabajamos con ellos. Un exceso de grasa nos conduce a distintas enfermedades. ¿Cuáles serían las más frecuentes? Mira, cuando el porcentaje de grasa aumenta ligeramente, obviamente no vamos a tener ningún problema. Sí que es verdad que cuando esto se mantiene en el tiempo y continúa creciendo, genera diferentes problemas. Solemos encontrar organismos inflamados, no inflamado como tal, sino una inflamación sistémica de bajo grado, algo más interno a nivel celular. Y esto tiene una repercusión a nivel de sistema inmune bastante poderosa. Nuestro sistema inmune pierde su funcionamiento cuando el cuerpo está inflamado. Entonces, el sistema inmune es algo realmente importante para la salud y
un proceso de inflamación va a deteriorar esto. Entonces es algo interesante a tener en cuenta. Y esto le pasa a muchísima gente. Absolutamente. O sea, todo el es mundo. muy frecuente escuchar, es que estoy hinchado, es que no consigo que se me baje esta inflamación, y aquí hay Exacto. muchas causas y hay que Eso trabajar, es. como dices, de una manera integral. Así es. Es como un pequeño círculo vicioso. Sí. Cuando este porcentaje de grasa va aumentando, genera más inflamación. Esa inflamación repercute por diferentes mecanismos a algo que nos conlleva a seguir comiendo más, movernos menos, estar más apáticos, y esto potencia ese círculo del que te vengo hablando, que promueve ese estado pues, obesogénico y, como estamos comentando, pues proinflamatorio. Sí, te Así cambia el es. humor, es que afecta absolutamente a todo. Así es. ¿Cómo podemos perder la grasa que nos sobra de una manera saludable? Buena pregunta esa. Perder la grasa implica poner diferentes pilares a trabajar al unísono, ¿no? En este caso, por ejemplo, el déficit energético va a ser la base, es decir, que comamos menos de lo que estamos ingresando va a ser necesario. Sí que es cierto que para el mantenimiento de la masa muscular, que es algo realmente necesario, necesitamos una cantidad de proteínas suficiente. Entendamos la proteína como el sustrato que alimenta el tejido muscular, que no es del todo así, pero para que nos podamos entender, y necesitamos darle un pequeño estímulo a ese tejido muscular con un tipo de ejercicio en específico. En este caso, y como hemos hablado en anterioridad, el ejercicio de fuerza, no hace falta ir a un gimnasio, como siempre digo, sino mover nuestros músculos, generar contracciones con cargas, va a generar un estímulo que en conjunción con esa proteína pues va a favorecer el mantenimiento del tejido muscular y que no perdamos peso muscular, que es algo muy importante durante el proceso de pérdida de peso, sino que únicamente perdamos esa grasa de la cual me estás comentando. Además, tener un buen descanso. Piensa que yo siempre digo en consulta a modo de trick, ¿no? El músculo lo estimulas en el gimnasio, lo alimentas en la cocina, pero lo reparas y lo creas o lo mantienes cuando estás durmiendo. Entonces el descanso es algo realmente importante. Y por último, ser constantes. No me sirve de nada iniciar la mejor de las dietas o el mejor de las preparaciones de pérdida de peso en este caso. Como os digo, es algo bastante global y no poder mantenerlo más de a lo mejor 10 o 15 días porque es demasiado complejo para ti, ¿no? Entonces creo que esa es un poquito la pequeña pirámide de esa pérdida de grasa que me estabas preguntando. No nos tenemos que dejar llevar por las modas, esto sucede mucho con las dietas, en el caso del ejercicio de la misma manera, porque ahora se habla muchísimo, mencionabas el ejercicio de fuerza, en otras épocas era el ejercicio cardiovascular, ¿no? ¿Cómo sabemos realmente que lo estamos haciendo bien y que no se trata de algo que dentro de nada pasará? Ajá, buena pregunta esa. Mira, para entender los diferentes tipos de ejercicio, que ya te adelanto que ambos son necesarios, vamos a desglosarlo de la siguiente manera. Fíjate, el ejercicio aeróbico lo que va a ayudarnos a gastar un poquito más de calorías, que a fin de cuentas es lo que va a ayudar a generar ese déficit energético del que estaba hablando, va a ser lo que nosotros nos movamos durante el día. Esto lo podemos contabilizar con pasos, como siempre digo, y es una forma sencilla de valorar cuánto te estás moviendo durante el día. Actividades cotidianas, ir al trabajo andando, hacer la compra, estar activos por casa o incluso tener un trabajo que sea bastante dinámico en términos de movimiento, va a ayudarnos a generar un déficit energético suficiente. Por el otro lado, el estímulo muscular siempre lo vamos a tener que buscar con una carga, con una resistencia, con un tipo de ejercicio. En este caso, por ejemplo, como te venía diciendo, el crossfit, el deporte de fuerza en el gimnasio, incluso para trabajar el tono muscular en las piernas, una clase de spinning que te demande, algo que genere, como te digo, esas contracciones. Y es el compendio de estas dos disciplinas lo que va a favorecer tanto que gastes energía por este movimiento que te digo, como el estímulo necesario para que el músculo no se vaya durante el proceso de pérdida de peso o de déficit energético. Entonces, bueno, trata siempre, y esto es un poquito a modo de consejo, de emplear ambos en tu día a día. Mantente activo por la mañana y entrena por la tarde, dale la vuelta, encuentra un poquito en tu rutina la forma más adecuada de llevarlo, pero intenta tener en mente siempre estas dos variables en términos de ejercicio físico, que va a ser, a fin de cuentas, el 80% de lo que tengas que hacer. Hay que erradicar mitos. Hace tiempo muchas mujeres no querían hacer trabajo de fuerza porque pensaban que se iban a muscular mucho. Bueno, ojalá. ¿Cuánto trabajo tendrías que hacer de fuerza para conseguir ese tono? Incluso los hombres no lo consiguen, se hacen ayudar de sustancias, ¿no? Lo que pasa es que de esto no se habla demasiado, ¿no? Así es, imagínate, te tiras prácticamente toda una vida entrenando
y nadie ves por la calle que realmente tenga un físico desorbitado con un montón de masa muscular. Entonces yo siempre abogo por no tengas miedo a hacer fuerza, no tengas miedo al deporte de fuerza, porque a no ser que lleves una alimentación, como te digo, elevada en calorías y mantenida en los años, no vas a conseguir un físico desproporcionado. Entonces siempre insto a las mujeres, sobre todo a las chicas más jóvenes: oye, David, no me quiero masculinizar, no te preocupes, esto no va a ocurrir, o al menos no en los próximos 20 años. Bueno, así es que no lo vas a conseguir en la vida. Exactamente, disfruta y aprende y vas a obtener todos los beneficios de salud sin perder tu estructura física o esa feminidad que busca la mujer. Bueno, otro bombardeo es el ayuno intermitente, porque a través de las redes llegan muchas veces mensajes que no están lo suficientemente explicados, que hay personas que no tienen un conocimiento de la materia, lo lanzan y luego, bueno, son muchas las personas que lo siguen y quizás pues no esté recomendado para ellos, ¿no? Exacto. ¿Qué ventajas tiene el ayuno intermitente y quiénes deberían o pueden hacerlo? Fíjate, el ayuno intermitente es una herramienta súper interesante si nos ponemos a hablar en términos de pérdida de grasa, y es súper sencillo de explicar, ¿no? Si restringimos una ventana de ayuno a un par de horas durante el día, tenemos menos tiempo de ventana de alimentación, entonces vamos a ingerir menos cantidad de alimentos. ¿De acuerdo? Entonces, en este aspecto es mucho más sencillo generar un déficit energético. Sin embargo, quizá esto no sea funcional para todo el tipo de público. Y te pongo un ejemplo. Una persona que venga a la clínica, que es algo que solemos ver en el live bastante, con una fatiga adrenal, que tenga un estado de inflamación, con una respuesta pobre al cortisol, el ayuno lo que va a generar es estrés. Y en este momento lo que estamos buscando es reducir esa carga de estrés. Entonces, por ejemplo, en este grupo poblacional, o patológico al menos, estaría absolutamente desaconsejado el empleo de ayuno. Igual que, por ejemplo, en un individuo que esté en bajo peso, que le cueste ganar peso, no sería nunca funcional el hecho de restringir el tiempo de alimentación durante el día. Igual que en un caso de malnutrición, incluso enfermedad, habría que ver qué tipo de enfermedad, también en este caso, incluso una lesión, una fractura, no sería interesante. Así es. Consejos prácticos para todos aquellos que quieran empezar pues, con el ayuno intermitente. Bueno, aquí también estamos hablando de distintos temas, porque hay pequeños ayunos, ayunos incluso de días. Así es. Fíjate, si tratas de hacer un ayuno prolongado, que es este último que comentas, yo siempre voy a recomendar que te pongas en manos de un profesional de la salud y, oye, que estén monitorizando tus constantes y que se aseguren que no está ocurriendo nada, ¿no? Pero si quieres hacer un ayuno un poquito más sencillo, un ayuno intermitente como el que estamos hablando, pues oye, asegúrate en primer lugar de no estar en el grupo de población que acabamos de comentar, que no es interesante en él trabajar este ayuno, ¿no? Pero si eres una persona saludable, que buscas mejorar un poquito ese proceso de autofagia, que es básicamente lo que produce el ayuno, que no es más que ese reciclado celular que hace nuestro cuerpo durante el proceso de ayuno, esa autolimpieza, que es algo bastante interesante de comentar. Si buscas estos beneficios del ayuno, pues por ejemplo, trata de empezarlo comedidamente, es decir, intenta empezar por las primeras 12 horas de ayuno, 12 de ventana de ingesta, 12 de ventana de ayuno, luego puedes ir alargando esta ventana de ayuno con el paso de los días, conforme te vayas adaptando. Intenta mantenerte hidratado, no hace falta que utilices únicamente solo agua, te puedes ayudar de diferentes tipos de caldos para introducir esas vitaminas y esos minerales que durante esa ventana de ayuno, a la falta de alimentación, pues no vamos a introducir. Trata de mantenerte un poquito activo, pero tampoco hagas un deporte que sea extenuante. Implica sal a caminar, nada o sal a trotar ligeramente, pero oye, no te vayas a hacer un entrenamiento de 2 horas de pierna en el gimnasio o una clase de crossfit al sol donde hay un montón de sudoración. Espérate a quizá ingerir algo de alimento y entonces practicar este tipo de deporte. Otro tip que te pueda dar para hacer un ayuno funcional, no lo sé, no sabría, creo que te los he nombrado todos, la verdad. Sí, que llevemos un estilo lo más saludable posible. Siempre vamos a Lo primero que vamos a notar cuando empezamos a hacer el ayuno, y no hablo de la pérdida de peso, ¿cómo nos vamos a encontrar? Fíjate, es algo curioso, es algo que al principio quizá sea un poco extraño para el cuerpo porque no entiende y hasta que se adapta pues puede ser como una agresión. Exacto, al principio es estresante como estábamos comentando y una vez que se adapta pues realmente lo que sientes es genial, ¿no? Durante esos primeros días quizá notas pues un poquito algo de mareo, notas esa falta pues de hidrato de carbono que es esa fuente de energía
que tienes que empezar a movilizarla desde la grasa, implementando esa flexibilidad metabólica tan importante que genera el ayuno. Entonces, hasta que este proceso se da, pues oye, muchas veces, ostras David, recibes algún mensaje, pues me encuentro un poquito mareado, me duele un pelín la cabeza. Bueno, hidrátate, trata de no hacer mucho ejercicio y dale un par de días al cuerpo para que se vaya adaptando, porque esto es algo pasajero. Suelen ser los mayores o los más repetidos mensajes que suelo encontrar. Bueno, se trata al final de probar y saber si está hecho para ti, si lo puedes llevar de la mejor manera. Exacto. Y si, bueno, te aporta algo, ¿no? De hecho, fíjate, el metabolismo, nuestro metabolismo, como yo digo, está todavía en la prehistoria. Esto de levantarnos y abrir una nevera y empezar a comer no es algo que sea común, o sea, es algo que tenemos con nosotros desde hace 100, 200 años, bueno, incluso menos diría yo, claro, pero el cuerpo está preparado para levantarse, realizar actividad física, recolectar, incluso cazar, entonces volver y comer. Entonces esa ventana de ayuno durante esa actividad física de recolección es algo que hemos hecho durante pues, toda la historia del ser humano, ¿no? Ahora estamos dejando de hacerlo y es por lo que el ser humano está empezando a enfermar y a sufrir estas enfermedades que tenemos a día de hoy, ¿no? David Baeza, gracias, hasta la próxima. A ti, muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Seguimos aprendiendo con los consejos que nos trae la clínica Neolife. Pues nos acercamos al final del programa y lo terminamos siempre como lo empezamos, sabiendo cómo ha ido la agenda informativa. Tuvimos conocimiento de cada uno de los actos, de las citas, y ahora pues vamos a tener un resumen de lo más destacado de la jornada. Nos lo trae Roberto Calzada. Roberto, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues vamos a empezar con algo que hemos visto aquí hace un ratito, hace solo unos minutos, porque esta mañana se ha presentado la que es ya la segunda edición de la carrera benéfica solidaria de Narices. Los fondos que se recauden van a ir para la asociación ABOI, para un proyecto muy concreto, llevar a unos 70 niños con cáncer a Euro Disney y así sacarlos de su rutina. Es una caminata popular cuya inscripción está abierta. Hay que recorrer 5,5 kilómetros entre la Plaza de la Fontanilla y el Hotel Puente Romano. Se espera superar los casi 500 participantes del pasado año. El evento se celebrará este domingo a partir de las 10 de la mañana. En la Plaza de la Fontanilla pues tendremos la fiesta, una fiesta solidaria, una fiesta para toda la familia, que tendremos talleres, tendremos a magos para que los niños estén entretenidos y tendremos música en vivo con los Calvin, los de antes y nada, y os invito para que estéis allí y colaboréis de diferentes maneras. Tenemos que hablar también de comercio, del optimismo que hay entre los socios de la Asociación de Comerciantes y Profesionales del Casco Antiguo. Es lo que delata una encuesta de resultados en torno a la campaña de la Semana Santa. Una aplastante mayoría de restaurantes y todos los comercios del Casco Antiguo consideran que este periodo ha sido bueno o muy bueno. Y además el 100% tiene unas perspectivas buenas con respecto al verano. La contratación aumentó un 12%, una cifra que podría ser incluso superior en verano. Los visitantes nacionales han seguido siendo mayoría en el Casco Antiguo, pero los comerciantes también citan el respaldo del turismo británico y como novedad la llegada de turistas estadounidenses y canadienses arropados por la mejor conectividad con el aeropuerto de Málaga. En política de la campaña electoral, decirles que en apenas unos minutos vamos a conocer la lista completa del Partido Popular para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Va a ser la segunda formación en presentarla después del Partido Socialista. Ayer los populares celebraron un acto con sus representantes en las juntas municipales de distrito. La formación se ha comprometido a dar mayor peso a estos organismos y a incluir en su programa una mayor capacidad de gestión directa. En estas juntas participan vecinos que se involucran directamente en la gestión de sus barrios. Y que ya que las juntas municipales de distrito se eligen en torno a la representación que tengan el propio pleno municipal, pues que las propuestas que se debatan y que se aprueben en las juntas municipales con un reglamento puedan tener mayor operatividad, mayor dotación presupuestaria, que puedan tener capacidad en cuanto a gestión y en cuanto a ese gasto.
Y en deportes, el Fútbol Club Marbellí ya es equipo de Primera División Andaluza. La entidad confirmó su ascenso este fin de semana. Lo hizo tras empatar a 0 en casa con el Club Deportivo Torrox. Es la primera gran alegría de una temporada casi perfecta en la que el Marbellí, uno de los clubes más populares de la ciudad, es de largo el equipo más goleador de su grupo. Faltan 4 jornadas para acabar y hay un objetivo más, que es proclamarse campeones de grupo. Ahora mismo tienen un punto de ventaja sobre el Campillos. Hasta que no quedemos campeones, no. El ascenso era el objetivo, la verdad, pero nosotros queremos ser campeones. Vamos, la directiva quiere que el equipo sea campeón porque creo que el trabajo que hay detrás se tiene que ver refrendado con el campeonato. Pues muchas gracias, Roberto. Todas las noticias, todas las informaciones a las 2:30 de la tarde. Gracias. Eso es. Hasta luego. Pues nosotros le ponemos aquí el punto y final al programa. Nos vemos mañana, si os apetece, a las 10 con toda la información. Feliz día. Adiós.